Sun Tzu, la inteligencia por bandera. Se habla mucho sobre el trabajo duro, pero muy poco del trabajo inteligente. Se suele pensar que aquellos que alcanzan el éxito, sea en el campo que sea, lo hacen solo de dos maneras. Una, gracias a un talento natural que los hace superiores a los demás, o bien, a fuerza de trabajar duro con una voluntad inquebrantable, como se suele decir, picando piedra. Al final de mi etapa en el instituto, cuando debía afrontar un trabajo de investigación, me decidí por analizar a dos de esas figuras que parecen haber conquistado triunfos al alcance solo de semidioses: Alejandro Magno y Julio César. Lo hice con la idea de averiguar si las claves de sus éxitos se limitaron a su férrea voluntad o a un talento innato, o bien si había en sus hazañas algo replicable y extrapolable a otros ámbitos. Y ahí me llevé mi primera sorpresa. Hay una creencia popular de que ese tipo de figuras históricas llegaron hasta donde llegaron por su férrea determinación y su trabajo duro. Y aunque es cierto que esto fue un componente de su éxito, no fue el componente determinante. En ambos casos fue su inteligencia, la capacidad de comprender la manera de pensar del rival hasta el punto de ser capaz de anticipar sus movimientos y aceptar la realidad como era, sacando partido de lo que les convenía y evitando lo que convenía a sus rivales. Si llevamos esto al mundo de los negocios y el emprendimiento, podemos decir que no triunfaron por echarle huevos, sino por ser más listos que su competencia. Esto me recuerda una anécdota de mi etapa como estudiante de marketing y gestión comercial en el IES Lluís Apura. Nuestro profesor de políticas de marketing nos mostró la mítica escena del año de la garrapata, en la que un jefe de comerciales motiva a sus comerciales con la frase «con un par de cojones, Fonseca», por supuesto, como ejemplo de lo que no se debía de hacer. Más allá de las risas que provocó esa escena cuando meses más tarde decidí unirme a la que se puede considerar mi primera aventura como emprendedor, el lanzamiento de un grupo de hard rock con uno de mis compañeros del proyecto, no servirá como punto de partida. A veces parece que emprender es solo cuestión de hacerlo con un par de cojones, Fonseca. Pero la verdad es que tanto las claves del éxito de figuras históricas como Alejandro o César, como de los emprendedores, están más relacionados con otra escena de ficción. Esa escena de Los Simpson en la que Homer remata con la silla a un hombre que está en el suelo y suelta sus motivos. Vi que tenía ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes. Y así fue como me propuse analizar figuras históricas para desentrañar las claves de sus éxitos. De esta forma, acabé leyendo un libro del que conocía algunas frases lapidarias, El arte de la guerra de Sun Tzu. Fue tal el impacto que tuvo en mí que empecé a aplicar sus principios a mi trabajo diario. Y así fue como durante una reunión con un cliente nació la idea del libro que tiene entre las manos. Estábamos estableciendo las líneas principales de la estrategia a seguir para un e-commerce en un mercado amplio, pero con mucha competencia. Llegados a cierto punto, mi cliente me preguntó sobre cómo atacar a la competencia, a lo que respondí con una frase inspirada por Sun Tzu. Las guerras se ganan cuando el enemigo desconoce que está en guerra. Para luego explicarle que hasta que el plan no estuviera funcionando, era mejor que la competencia más directa no detectara nuestra presencia en el mercado. Mi cliente estuvo de acuerdo y reconoció la fuente de la inspiración. A partir de ese momento me planteé una pregunta sencilla. ¿Cómo estaría escrito el arte de la guerra si Sun Tzu fuera marketer en lugar de militar? El arte de la guerra parte de una premisa básica. El conflicto es inherente al ser humano. Por lo tanto, las guerras son inevitables. Dado que no se pueden evitar, conviene controlarlas, ya que de su éxito o fracaso depende la vida o la muerte. Esta premisa es igual para las empresas. La competencia es inherente al emprendimiento. Así, no se trata de que no te intenten arrebatar tu cuota de mercado. Se trata de cómo vas a responder cuando pase. Por tanto, este libro, igual que el arte de la guerra, gira sobre 3 principios básicos. En primer lugar, conocer a tu competencia y conocerte a ti mismo. En segundo lugar, ¿qué es más importante superar mentalmente a tu competencia que superarla en recursos o en dinero? Y por último, el arte del marketing no va sobre cómo destruir a la competencia, sino de cómo quedarse con su cuota de mercado con el mínimo esfuerzo. Sun Tzu advertía que si se observaba lo dicho en el arte de la guerra, se sobreviviría. Quien lo ignorase, lucharía a ciegas. De la misma manera, quien observe el arte del marketing, sobrevivirá.
Quien no, competirá a ciegas.